poder compartir, ¿no?, la palabra de Dios. Los invitamos al libro de Génesis capítulo 12, versículo 10. Génesis capítulo 12, el versículo 10. Y vamos a hacer la lectura. Es fácil de encontrar Génesis. Está en el Antiguo Testamento, el primer libro, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Así que es bien fácil. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Amén. La historia es conocida, sin embargo, podemos conseguir de aquí algunas enseñanzas para nuestras vidas. Creo y estoy seguro que la incredulidad da lugar al miedo. La incredulidad es el antónimo o lo contrario de la fe. La incredulidad da lugar al miedo. Si no tienes fe, lo opuesto a eso es incredulidad. Y la incredulidad abre la puerta a muchas cosas, entre ellas el miedo. Abraham es conocido como un hombre de fe. Es conocido como alguien que había obedecido la voz del Señor. Y si usted lee versículos antes, va a encontrar que Abraham obedeció la voz del Señor. Estaba en una estabilidad, salió de esa estabilidad, porque Dios le dijo: te voy a llevar a un lugar y de allí haré de ti una nación grande. Todo eso Abraham lo tenía, y es más, lo tenía y lo sabía, ¿no? Ahora, ¿qué tenía Abraham? Promesas de Dios en su vida. ¿Qué sabía Abraham? Que Dios lo iba a ayudar. Yo quiero preguntarle a usted directamente: ¿usted tiene promesas en su vida de parte del Señor? Dios le ha dado, le ha revelado a esta altura de su caminar con Cristo. Dios seguramente que sí le ha dado promesas para su vida. Al igual que Abraham, la promesa para Abraham era hacer de él una nación grande. Y ahora Abraham está deambulando en tierra extraña. Abraham está yendo en tierra extraña, pero en medio de esa tierra extraña, difícil para él tal vez, Dios le está dando victorias. Porque usted va a ver que hace versículos más antes, usted va a ver que él edifica dos altares al Señor. Y eso representa algo para Abraham, representa el hecho de tener comunión con Dios. Mientras él estaba haciendo un altar a Dios, su relación con Dios estaba mucho más cerca y su fe estaba mucho más fuerte. De ahí que no tenía miedo
aún así estuviera en tierra extraña. No tenía miedo, aún así estuviera en una situación difícil. Sin embargo, hay un problema aquí. Y lo hemos leído. Dice, y hubo entonces hambre en la tierra. Creo que tenemos que saber que ninguna de las cosas que acontecen le toman por sorpresa a Dios. Ninguna de las cosas que acontecen en nuestras vidas le han tomado por sorpresa al Señor. Ni la pandemia, ni la enfermedad que puedes estar sufriendo, ni la falta de trabajo, ni tu economía que se está viniendo abajo por alguna razón, no le ha tomado por sorpresa al Señor. El Señor lo sabía, el Señor lo sabe. Y el asunto está que Dios también sabía esta situación con Abraham. Ahora, mire, hay algo importante, ¿no? Donde que la palabra de Dios dice de esta manera: y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Como 6 promesas juntitas. Y si usted lee allí, sin ninguna condición. Hemos leído en otros pasajes donde Dios desafía a la gente y pone condiciones. Pero aquí vemos que no hay ninguna condición. Simplemente le va a decir a Abraham que lo va a bendecir. Ahora, yo no sé si usted cree esto, pero yo creo esto. Dios cumple sus promesas. Tenga la plena seguridad de que Dios cumple sus promesas. Tal vez no es como nuestros padres, o no es como nosotros. Nosotros prometemos algo a nuestros hijos y no cumplimos. Nosotros le prometemos algo a nuestra esposa y no cumplimos. Y cuando niños tal vez nos prometieron algo y no nos cumplieron. Entonces, cuando tenemos una relación con Dios como Padre, pensamos también que Dios no va a cumplir sus promesas. Pero déjame decirte esto de parte del Señor, que Dios cumple sus promesas. Necesitamos tener esta plena seguridad en cada una de nuestras vidas, de que Dios cumplirá sus promesas. Tenga esa seguridad, tenga esa convicción. ¿Para qué? Para que el miedo no ingrese a su vida. El problema fue aquí que Abraham dejó de hacer un altar al Señor. Hablaríamos del tercer altar hacia Dios en estos momentos difíciles. La Biblia lo diría, pero no hay más un altar al Señor. Lo que hay es un miedo que ingresa al corazón de Abraham, a este hombre de fe, producto de las circunstancias y la problemática que estaba pasando en ese momento, el lugar donde él habitaba. Había hambre. Ahora, no dice solamente, no solamente dice que había hambre, ¿no? Sino que era grande el hambre en la tierra. Sequía, no había alimento para el ganado, no había lluvia para la agricultura, problemas y más problemas. Me imagino que precios subidos, imagino que personas muriendo, desnutridas, imagino que robos por causa de que algunos quieren acaparar, etcétera, etcétera. Todo eso está pasando a Abraham y todo eso estamos viviendo hoy también. Si usted revisa, tenemos problemas con la delincuencia que ha crecido, que ha incrementado. Tenemos problemas con la familia, ¿no? Tenemos problemas económicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, una de las lecciones que podemos aprender hoy es que Abraham comete un error, ¿no? Y el error de él es irse a Egipto. Él no podía irse a Egipto. ¿Por qué? Porque el Señor lo llamó a la tierra, el Señor lo puso en el lugar correcto, en la tierra correcta, en el momento correcto de su vida.
Y él no tenía que ir para Egipto. Pero, y ese es el problema, ¿no? Cuando nuestra fe sucumbe y la incredulidad aflora y el miedo se apodera de nosotros, y entonces ahora tomamos decisiones en base a nuestro razonamiento y no en base a nuestra fe. Y él entonces dice, bueno, podría decir Dios nos abandonó, podría decirlo, podría haberlo dicho, no lo registra la Biblia. Podría decir, tal vez Dios no está de acuerdo que estemos aquí, etcétera, etcétera, olvidando las promesas de Dios. Mire, la promesa específica de Dios era esta: haré de ti una nación grande. No estaba hablando, haré de ti una persona grande o una familia grande, sino una nación. Lo que quiere decir que Abraham estaba en los planes de la genealogía de Jesucristo, estaba en los planes y fue parte de la genealogía de Jesucristo. Ahora, nosotros vemos que en base a su razonamiento él va a Egipto, pero razona mucho más, él se protege. Él sabe que ir a Egipto iba a ser su muerte. ¿Por qué? Porque uno, por la esposa que tenía. Él dice, es hermosa, pero esa hermosura me va a servir para protegerme yo, para ganar yo y para poder obtener beneficios para mí. Y le dice a la esposa, ¿no? Si te preguntan quién eres, di que eres mi hermano. Esa es una mentira, ese es un error originado por el miedo de Abraham, originado por el egoísmo de Abraham, originado por la capacidad o por la astucia que todos tenemos. Sin embargo, todo eso no está dentro de la voluntad de Dios. Y el problema es que cuando salimos de la voluntad de Dios, vamos a tener problemas. Y esos problemas van a ser mucho más difíciles de poder solucionar. Las personas por el miedo pueden abandonar un hogar. Dicen, ya no funciona más, las cosas no están funcionando y es mejor divorciarse y se acabó todo. No sé si se ha dado cuenta, en la pandemia se han incrementado los divorcios exponencialmente. Tanto que hoy día leí un artículo que en España, por ejemplo, hay un carrito express, ¿no? Que sale, así como aquí algunos vendedores salen a vender papas, fruta y demás cosas. Allá, igual, ese carrito express, ese carrito ambulante sale y dice, ofrecemos divorcios baratos, ¿no? 150 euros, si no me equivoco, y le hacemos todos los papeles de su divorcio. Y el asunto es, ¿por qué? Porque en la pandemia, como han vivido juntos, como están juntos, el carácter de ambos sale o como alguien dice, ¿no? Sacan las garras y ahora sí te conozco de verdad y cómo eres. Y entonces lo más fácil es abandonar, lo más fácil es divorciarse, y eso es lo que está pasando. Pero ¿producto de qué? Producto de la cobardía, producto del miedo, producto de la incredulidad, producto de la incapacidad del hombre para poder sacar adelante un hogar, una familia, para sacar adelante la sociedad. El asunto es que es lo mismo que hace Abraham. Abandona a Sara. La abandona porque él se va a beneficiar. Dice la Biblia que le comenzaron a dar ovejas, le comenzaron a dar criados. Vamos ahí a la Biblia, en el versículo 16, Génesis 12:16. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo, ahí está, ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas
y camellos. ¿Quién se está beneficiando? Abraham. ¿Quién es la prisionera de todo eso? ¿Quién es la pagana? Es, en este caso, la esposa Sarai, que dijo que era su hermana. Entonces, lo que nosotros podemos sacar de allí, que cuando nuestro egoísmo se expresa de una manera potencial, lo cierto es que herimos al prójimo que tenemos al lado, al prójimo que a quien nosotros queremos. Por eso es importante. Creo que todo comienza en algo. O sea, yo sé que de repente estamos dibujando bien la problemática, ¿verdad? Y usted se pregunta, pero ¿cuál es la solución? La solución va en un principio. ¿Cuál fue el principio que rompió Abraham? Dejar de ofrecer un altar al Señor. Porque cada vez que ofrecía un altar, si usted lo puede leer después, el versículo, usted va a encontrar que él ya ofreció él hizo dos altares a Dios. Cuando le vino ese problema, lo que él tenía que hacer era hacer nuevamente un altar a Dios y acercarse a Dios de todo su corazón y pedirle su ayuda. Pero él no hace eso, él toma decisiones en base a su razonamiento y al final vemos que cada paso que da va de mal en peor. Ese es el problema. Dibujamos bien la problemática, distinguimos bien la problemática, pero tenemos que entender que todo se origina cuando rompemos ese principio de cortar nuestra comunión con el Señor, de dejar de orar, de dejar de buscarlo, de dejar de tener un secreto con Él, que no lo tiene que saber nadie, pero que lo tiene que saber el Señor. Porque también conozco gente llenándose, echándose flores, ¿no? Miren, yo oro dos horas al día, 1 hora al día, yo ayuno 40 días. Bueno, está bien, todo bien. Pero el asunto es este, que necesitamos acercarnos a Dios. Y eso es lo que tenía que hacer Abraham en medio de toda esta crisis. No lo hizo. Y lo otro que podemos ver, y que me gusta y es interesante, dice la Biblia que Jehová hirió al faraón. La primera razón por la que Jehová hizo esto era por causa de Sarai. Y no dice por causa de Abraham, sino dice por causa de Sarai. Si usted lo ve en el 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, su mujer. La mujer, no dice la mujer de Abraham, ¿no? Para decir las muchas mujeres que tenía Abraham, sino dice por causa de Sarai, mujer de Abraham. Tiempo presente, la esposa de Abraham. Lo que nos dice algo, ¿no? Que si se casaron en matrimonio, ahora no son más 2, sino son 1. Nos dice que son familia, ¿no? Y que Dios va a bendecir a esa familia, o por causa de la mujer o por causa del varón. Pero la va a bendecir por alguno de ellos. No importando si el otro falla, el otro puede fallar, pero ella no. O ella puede fallar, pero él no. Y eso es lo que vemos aquí, que por causa de Sarai, Jehová va a herir al faraón. Lo segundo que puedo decir es que Jehová hiere al faraón por causa de su gracia. Ahora, ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia de Dios en este asunto? Yo considero esto, que hay cosas que son limitadas para nosotros. Sin embargo, en nuestras limitaciones, en vez de buscar a Dios, buscamos nuestros propios razonamientos, como lo hizo Abraham, como lo hacemos muchas veces. Sin embargo,
a pesar de eso, a pesar de que somos infieles a Dios, Él derrama de su gracia en nuestras vidas. ¿Y qué quiere decir esto? Que Él hace un milagro, que Él envía soluciones a pesar de que no lo merecemos. Y si usted lee con detenimiento, Abraham no merece recibir la ayuda de Dios. Entonces, si Abraham no merece recibir la ayuda de Dios, ¿por qué Dios lo ayuda? Lo ayuda por su gracia, su favor inmerecido. Muchos de nosotros no merecemos la ayuda de Dios. Cuando tú te calificas y te dices, yo no merezco la ayuda de Dios, estás describiendo algo perfecto. No merecemos. Estás concluyendo algo inamovible. No merecemos la ayuda de Dios. Pero ¿por qué el Señor nos ayuda? Por su gracia, su favor inmerecido. ¿Qué es su favor inmerecido? No lo merecemos, pero el Señor nos llamó. Y esto es lo interesante. Dios escogió a Abraham. Y ahora, en medio de su incredulidad, su fe tenía que ser perfeccionada a través de su gracia. Miren, hay algo interesante. Saúl era un buen rey. David también. Pero había una diferencia entre los dos. Saúl era un perdido y terrible. David también era un perdido y terrible. Tal vez más terrible que Saúl. Pero había una diferencia entre los dos. Cuando a Saúl le quitaron el trono, le quitaron la unción del Señor, lo único que Saúl le reclamó a Samuel es: está bien, no te preocupes, pero por favor, mantén mi nombre bien delante de los hombres. Hónrame delante de los hombres. Lo contrario de David. David, cuando lo destituyeron, él va a decir y se va a arrodillar y va a pedir: Señor, no quites de mí tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Uno preocupado por lo que dice la gente y por la hipocresía y por aparentar cosas. El otro siendo sincero delante de Dios y diciéndole: Señor, no te vayas de mi vida. ¿Se nota la diferencia? ¿Se nota por qué Dios derrama gracia sobre la vida de David y no la derrama sobre Saúl? ¿Se nota por qué en estos casos Dios derrama gracia sobre Saraí y no la derrama sobre Abraham? Porque dice ahí: a causa de la mujer de Saraí, Dios hirió al faraón. Y está derramando gracia a causa de Saraí. Está derramando gracia sobre nosotros, aunque no lo merezcamos. Pero con esto termino. Después vamos a estar haciendo oración por las peticiones. Si hay algo que me llama la atención es cuando la Biblia dice que Ismael ya estaba grande y Sara le dice: Ismael no va a heredar con mi hijo Isaac, así que tienes que llevártelo, sacarlo de la casa. Aquello fue doloroso para Abraham, porque si usted lee el texto, Abraham era un buen padre. Siempre fue un buen padre. Sin embargo, tuvo que desprenderse de eso. Un día Dios, ya Isaac grande, le pide a su propio hijo y le dice: sacrifícamelo en holocausto para mí. Y Abraham va y lo quiere hacer. Sin embargo, Dios se lo impide. Se lo impide porque Dios se da cuenta de que la fe de Abraham se había robustecido.
de que Abraham había aprendido a depender de él, a depender de Dios. Puedes estar pasando un montón de problemas, pero Dios nos llama a depender de Él. Puedes tener una crisis tremenda por la que estés pasando en estos momentos, pero la respuesta está en el Señor. La respuesta no está en los hombres, no está en tus fuerzas, no está en las circunstancias que te rodean. La respuesta está en el Señor. Los hombres que marcan la diferencia son los que están cerca de Dios. Y creo que eso es a lo que Dios nos está llamando. No podemos ser los mismos de antes de la pandemia, si no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada. No podemos anhelar a volver a lo mismo, como manejábamos nuestros cultos antes de la pandemia, si no hemos aprendido nada de las cosas que hemos vivido y de las cosas que hemos pasado. Y a quien le ha dado el COVID sabe de lo que estoy hablando. Y a quien ha perdido un familiar sabe de lo que estoy hablando. Y a quien ha llorado a un muerto sabe de lo que estoy hablando. Dios nos está hablando. Y creo que el mensaje de Él es: volvámonos al Señor. Busquémosle de todo nuestro corazón. Vamos a entregar nuestra vida a Él y a dejarnos dirigir por su voluntad. Y que su voluntad se establezca en nuestras vidas. Porque la voluntad de Él es mejor que lo que nosotros pensamos. La voluntad de Dios. Necesitamos cada uno de nosotros entenderla y obedecerla. Incluso a veces están nuestros ojos tan cerrados que no podemos entender lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Nuestros oídos, nuestro corazón está tan cerrado que simplemente queremos volver a lo mismo de antes. Sin embargo, necesitamos aprender que Dios nos está llamando a volvernos a Él, a buscarle. Dios nos está llamando a entender su corazón, y el corazón de Dios es que Él tiene dolor por los perdidos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un dolor por los perdidos. ¿Quién está perdido? Aquel que no tiene a Jesucristo. ¿Y quién tiene ese mensaje? La iglesia, nosotros, sus hijos. Tenemos el mensaje del Señor para un mundo que necesita de ayuda. Vamos a dejar que la voluntad de Dios nos ayude y nos dirija. No permitas que el miedo destruya las promesas que Dios ha hecho para tu vida. Lo que Dios prometió para ti, Él lo va a cumplir. Ten la plena seguridad que así será. Y si dudas de eso, y si hay miedo en tu corazón, levanta un altar al Señor. Pídele perdón. Búscale. Vamos a buscarle de todo nuestro corazón. El Señor nos está llamando. Hombres de fe, mujeres de fe, son todos aquellos que dependen de Dios. Y hay una gracia inconmensurable dispuesta a ser derramada sobre nuestras vidas, siendo derramada sobre nuestras vidas para ayudarnos en los momentos difíciles como los que estamos pasando. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te doy. Te agradezco por este tiempo bueno, por poder compartir tu palabra en esta noche, en este tiempo. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a comprender tu voluntad en nuestra vida. No permitas que el miedo destruya las promesas que tú tienes para nosotros. No permitas que la incredulidad nos saque del camino. No permitas, Señor, que los tambores de guerra que suenan hagan que nuestra fe sobre ti mengüe. Sino por el contrario, sé que puedes ayudarnos a poder entender tu voluntad. Sé que puedes quitar la venda de nuestros ojos para ver lo que tú quieres hacer en nuestras vidas.
porque sé que las cosas que han pasado en cada uno de nosotros no son en vano. Tú tienes un propósito allí. Sé, Señor, que tienes un propósito para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entenderlo. Dirígenos. Perdona nuestra incredulidad. Perdona nuestra falta de fe. Perdona porque a veces te sustituimos siguiendo a dioses falsos, al dinero, a la ambición, a la depresión, a cosas, al miedo, a cosas que están fuera de ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a continuar confiando. Dios, creemos que eres real, creemos que eres verdadero, creemos que eres todopoderoso, creemos que ninguna de las cosas que están aconteciendo te han tomado por sorpresa. Creemos que lo tienes todo bajo control y creemos que tú harás un milagro. Creemos, Señor, que tú obrarás en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Creemos, Señor, que tu poder se derramará una vez más, que los milagros tuyos acontecerán una vez más para mostrarle a este mundo que el único Dios verdadero eres tú, oh Jesucristo, que viniste al mundo hace 2000 años atrás a morir por nosotros en una cruz y que resucitaste al tercer día y estás sentado en tu trono inconmovible. Señor, te agradecemos hoy. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bendiciones.